Desde los primeros momentos de la guerra comienzan las evacuaciones de la población civil. Guipúzcoa es el primer territorio vasco en conocerlas a los 2 meses de iniciarse la rebelión militar. Con la caída de Irún y posteriormente de San Sebastián, varios miles de personas tienen que desplazarse. Tras la ocupación de la población fronteriza, 3.000 personas marchan a Francia. Poco después, a mediados de septiembre de 1936, el éxodo se organiza en dirección a Bilbao, a donde llegan cerca de 100.000 refugiados guipuzcoanos. Esta fuga está motivada por las noticias que llegan de Navarra sobre ejecuciones y asesinatos llevados a cabo por requetés y falangistas de aquella región. Lo imprevisto de los acontecimientos y el hecho de que en este verano del 36 aún no existe el gobierno vasco hace que los refugiados sean acogidos de manera improvisada en Francia, donde el gobierno del Frente Popular francés, entonces en el poder, tiene que hacer frente a una virulenta campaña de la derecha, particularmente fuerte en el País Vasco continental. Estos primeros refugiados vascos serán encaminados pronto a través de Francia al campo republicano, estableciéndose gran parte de ellos en Barcelona. En otoño de 1936, la situación del conflicto civil de España cambia de rumbo al formarse el gobierno vasco, con los distintos departamentos. Se crea un nuevo Estado que se hará cargo de las labores asistenciales y de evacuación. La Consejería de Asistencia Social, a cuyo cargo está el socialista Juan Gracia, se dedica desde el primer momento a atender a los miles de refugiados guipuzcoanos que llegan a Vizcaya. La llegada masiva de fugitivos de Guipúzcoa plantea un problema en lo que se refiere a la acogida y abastecimiento que es urgente resolver. Además, otras consejerías desempeñarán también un importante papel en este terreno, como la de Sanidad dirigida por el republicano Espinosa, la de Cultura dirigida por el nacionalista Leizaola y la de Gobernación bajo la responsabilidad del también nacionalista Telesforo Monzón. El bloqueo y las dificultades de abastecimiento producidas por la guerra provocan una carencia de alimentos y la aparición del mercado negro, que es combatido por las autoridades vascas, partidos y sindicatos. A mediados de abril de 1937, 2 meses justo antes de la caída de Bilbao, la situación es tan crítica que para obtener un vaso de leche hacen falta 2 certificados médicos y en 12 días solo se distribuyen 500 gramos de pan, 1 kilo de arroz, 250 gramos de azúcar y 500 gramos de garbanzos por persona. Cuando en la primavera de 1937 comienzan los bombardeos de la población civil de Vizcaya por la aviación nazi-franquista, los problemas del abastecimiento se recrudecen debido al bloqueo naval y a la política de no intervención. Los bombardeos de Durango y Guernica causan una fuerte impresión en la opinión pública internacional que favorece el proceso de evacuación, cediendo los gobiernos británico y francés a las sugerencias de asilo del gobierno vasco. Ambos gobiernos se comprometen a proteger las evacuaciones con sus flotas de guerra. El gobierno franquista es contrario a estas evacuaciones y sus buques de guerra, el Cervera y el España, que mantienen el bloqueo de la costa cantábrica, vigilan amenazantes. La Royal Navy extiende su protección a todos los barcos que se dedican a la evacuación, mientras que la flota francesa protege únicamente a los barcos de pabellón francés. Marzo de 1937. De manera preventiva, el gobierno vasco organiza en el puerto de Bermeo una expedición con 450 niños. El ejército rebelde ultima las maniobras de preparación de la gran ofensiva sobre Bilbao. 2 buques ingleses, el Campbell y el Blanche, partirán de Bermeo con destino a la isla francesa de Olorón.
Las caras de aquellas madres destrozadas por la angustia ilustran los instantes de lo que sería la primera expedición de niños de la guerra. Escenas repletas de dramatismo salpican el puerto de Bermeo. Una escala separa el muelle del barco de los brazos de la madre a los del personal docente y sanitario que los acompañará a lo largo del viaje. La primera quincena del mes de mayo de 1937 comienza desde Vizcaya el gran éxodo que se prolongará hasta el 25 de octubre del mismo año, es decir, hasta unos días antes de la caída de Asturias y de la liquidación definitiva del Frente Norte. El grueso de la evacuación se llevará a cabo en una treintena de barcos fletados por el gobierno vasco a través de sus delegaciones en Londres y Burdeos. En total, se realizaron 61 viajes. Al empeorar la situación militar en la primavera de 1937, aumentó el número de las expediciones. Una de las más espectaculares se organizó el 6 de mayo desde Santurtzi. Embarcaron cerca de 2.500 niños y mujeres a bordo de los barcos Goiseco y Sarra y Habana. Los puntos de destino están en la costa atlántica francesa, concretamente en los puertos de La Rochelle, Poillac y La Palisse. El buque de guerra franquista Almirante Cervera intenta cortarles el paso, pero la intervención de la flota británica y francesa le hace desistir del empeño. Agerte dugu gerrako barku bat, eta San Zerbera. Eta gu negarrez, atzera, una etorriko aginduk euskule atzera, Euskal Herri edo Espainiara bat esareko. Eta gero agertiak uzen 3 barku gerrakoak, zerak, inglesak. Eta gu erdin guatu, eta erabolzkun larrozen jenaino. En los momentos de la ofensiva final sobre Bilbao, continúan organizándose expediciones a Francia que son acogidas en campamentos cercanos a la costa. Posteriormente, los niños son distribuidos por el interior de Francia, donde se establecen en diferentes tipos de colonias infantiles. El tipo de colegio, internado, en el que se continúa con la enseñanza interrumpida al salir de Bilbao, y las colonias infantiles mantenidas por diversas organizaciones francesas o internacionales, como el Comité de Acogida a los Niños Vascos, Socorro Rojo Internacional, los Cuáqueros o los Masones. El mayor número de evacuaciones se produce entre el 7 de mayo y el 12 de junio de 1937, pocos días antes de la caída de Bilbao. La evacuación de Vizcaya supuso la llegada a Francia de más de 25.000 refugiados. Las evacuaciones no fueron obligadas, como acusaron los franquistas en una virulenta campaña propagandística, sino voluntarias. Todos los niños que salieron lo hicieron con la autorización de sus padres, que además podían elegir el destino de sus hijos según sus preferencias o afinidades ideológicas, como en el caso de quienes marcharon a la Unión Soviética. Otros muchos niños fueron enviados desde el primer momento hacia el territorio catalán, todavía en poder de la República. El 20 de mayo de 1937 zarpa el Habana con una expedición de niños vascos rumbo al puerto inglés de Southampton. Cuando cae Bilbao, entre la población que evacúa a Santander, se encuentran numerosos niños que llegan a la capital montañesa en tren. El 22 de junio, un gran número de ellos salen del puerto francés de Poillac, desde donde son conducidos hasta Saint-Jean-Pied-de-Port, en Baja Navarra. Aquí, en una antigua fortaleza abandonada, les recibe el nacionalista Vicente Amézaga, director general de enseñanza del gobierno vasco.
En el exilio, la educación religiosa ocupa un papel preponderante en las actividades infantiles, con lo que se pretendía hacer frente a la campaña denigratoria promovida por los franquistas. Etorri gintzan, Uztaritzera, garako Uztaritzera. Eta Uztaritzen, ez duzkun begi honegaz ikusten bai, gorri garela eta gorri garela. Da, han gero, bertako alkatea, Jon Botiste uzeno, koixo bat, da guk zatuzkun. Zu gorrie, Franco, samea kendu zuri, Franco zuri samea kendu, zatuzkun. Da gero, Noklasio, guk emesea urrungo domekan, mesara joatek gintzan, Uztaritzera. Da, herri guzti joan zan, ikusten, ia, gorrien apaisak, zelango mesea esaten maren. Zelango mazia. Ikusi hori neba, eskarela gozerak. Danak, gorriek, apaisa du gorriek. En efecto, la evacuación de los niños provocó una campaña virulenta de los franquistas que acusaban al gobierno vasco de todo tipo de crímenes como el de pervertir a la infancia, exponiendo a los niños a toda clase de peligros y perversidades. Según el historiador Gregorio Arrien, en total fueron alrededor de 35.000 los niños vascos que abandonaron sus casas. 22.000 de ellos fueron a Francia, 4.000 a Cataluña, 3.200 a Inglaterra, 3.200 a Bélgica, 1.400 a la Unión Soviética y algunos centenares a Suiza y Dinamarca. Algunas colonias infantiles se especializaron de tal forma que llegaron a ser auténticos internados donde los niños recibían la educación interrumpida por la guerra. Las colonias que dependían de la Consejería de Cultura hacían un especial hincapié en la educación religiosa. Una parte de los niños desembarcados en Francia fueron conducidos a Bélgica siendo acogidos por las organizaciones católicas, siguiendo las indicaciones del cardenal Van Roy, por los comités socialistas o por la Cruz Roja. Las primeras expediciones a Bélgica procedentes de Francia llegaron a este país en mayo de 1937. El Comité Católico de Malinas acogió a 1.269 niños, los comités socialistas a 600. La mayoría de ellos fueron acomodados en familias. Además, funcionaron en Bélgica 3 internados, en Malinas, Bruselas y Amberes. En 1938 había cerca de 3.000 niños vascos en Bélgica. En Gran Bretaña, y gracias a las gestiones de la delegación vasca en Londres, se consigue organizar un comité de acogida de carácter privado y unitario, formado por protestantes, católicos y organismos civiles de ayuda y asistencia. El gobierno británico no interviene como tal. El comité, el Basque Children Committee, organiza una expedición de 4.000 niños vascos que sale en El Habana desde Santurchi el 21 de mayo de 1937 con sacerdotes, personal docente y sanitario. En un primer momento, los niños vascos son alojados en un gran campamento organizado en Stockenham, cerca de Plymouth, antes de ser distribuidos en colegios y familias. En Inglaterra encuentran con la alegría de la naturaleza una vida sana y animada que les distrae de la triste preocupación de su casa y familia. Rusia también acoge a niños vascos. Los que fueron allí lo hacen por expreso deseo de sus padres. La evacuación se realiza en los últimos momentos, el 13 de junio de 1937, a bordo de La Habana, en instantes de gran confusión en Bilbao que está a punto de caer. Los niños, cerca de 1.500, llegan a Leningrado, actual San Petersburgo. Aquí son objeto de un gran recibimiento, siendo distribuidos por diferentes centros y pueblos de la Unión Soviética. Estos fueron quienes salieron peor parados. La gran mayoría no pudieron volver a sus casas o a reencontrarse con sus padres. El estallido de la Guerra Mundial, con todo el cúmulo de penalidades que produjo, particularmente en la Unión Soviética, impidieron, a pesar de las gestiones del gobierno vasco en el exilio, que su recuperación tuviera éxito.
Los vascos llegan a Santander con muy serias aprensiones. Cuando Bilbao cae, una gran masa de refugiados civiles, ancianos, mujeres y niños cruzan el límite entre las dos provincias. Su número se sitúa en torno a las 150.000 personas. El ambiente es contrario y tenso, ya que se reprocha a los vascos no haber defendido Bilbao y entregar intactas las industrias de guerra al enemigo. Pocos conocen la realidad de los hechos. Horas antes de la caída de Bilbao, miembros de los distintos partidos políticos llevan a cabo una reunión secreta en la que se decide el futuro inmediato de la capital vizcaína y del cinturón industrial. Elías Echeverría estuvo en aquella reunión. Yo, en nombre del partido, dije que lo normal, lo positivo, era buscar una evacuación lo más ordenada posible, evitando todo incidente grave y sobre todo evitando la destrucción de esa margen izquierda que el día de mañana también necesitaría el País Vasco. Triunfó esta tesis. Acataron, tanto anarquistas como comunistas, acataron a la orden y evacuaron sin hacer ningún destrozo. Se comunicó al gobierno y el gobierno al día siguiente ya dio las instrucciones correspondientes, nombró a Jesús Leizaola como consejero responsable de que la evacuación se hiciera en esas condiciones y se terminó el asunto. Particularmente graves son las acusaciones contra los nacionalistas, de quienes se llega a sospechar de estar en contacto con el enemigo. Se recela de ellos también por su profunda religiosidad. La situación de los refugiados llegados a Francia varió según los momentos y el desarrollo de la guerra. El gobierno francés, ante la masiva llegada de refugiados vascos, santanderinos y asturianos, va a dictar entre 1936 y 1938 dos órdenes de repatriación, refoulement, ante la incapacidad de absorber tal masa de exiliados. Tras la caída de Guipúzcoa y antes de la formación del gobierno vasco en octubre de 1936, habían sido repatriados a Cataluña unos 32.000 vascos. Las autoridades francesas daban opción a los refugiados para elegir el lugar de destino, la zona franquista a través de Irún o la zona republicana por la frontera catalana. De esta manera, aunque varios miles eligieron volver a sus casas en territorio franquista, otros muchos marcharon a Cataluña, donde la masa de refugiados aumentó considerablemente tras la caída de todo el Frente Norte. Desde finales de 1936, ya funcionaba en Barcelona una delegación del gobierno vasco que había sido fundada por Manuel Irujo. La primera sede de la delegación vasca se instaló en un piso cedido por la Generalitat catalana. A principios de 1937, la delegación desarrollaba sus actividades en varias secciones para atender a los primeros contingentes de refugiados vascos repatriados por el gobierno francés. La delegación estaba formada por una Secretaría General para el registro de los ciudadanos, pasaportes, presos, de la sección de asistencia social para el censo de refugiados, creación de refugios, distribución de ayudas, y la sección de sanidad que controlaba la labor de los médicos y la instalación y mantenimiento de los hospitales. El catalán Ricard Altaba fue el primer secretario de esta delegación. Entonces llegaban a la estación de Francia, aquí en Barcelona, muchos soldados, sobre todo los soldados que venían allí desarrapados, muertos de hambre, mal vestidos, y la gente, por la proximidad con la estación ferroviaria, alguno invitó, y ya después esto se normalizó, ya nos los enviaban allá. Y entonces fue por esto que yo recogí vascos. Empecé a recoger los primeros que llegaron de Irún, con los cuales un día fuimos a visitar, que ya tengo una fotografía por aquí para enseñarle, fuimos a visitar al presidente Companys, con el grupo de los de Irún, porque los dijo, yo fui a verle al presidente y le dije que llegaban allí muchos vascos, y dice, bueno, a mí, yo no, esto habla con alguien del ejército, a ver qué se hace con ellos, pero atiéndelos. Sí, sí, digo, ya estamos atendiéndoles. Y allí los comían, allí se vestían, y después los mandábamos hasta que se formó la compañía vasca, que fue al frente.
Todos los refugiados debían inscribirse en la delegación para poder obtener los beneficios de la ciudadanía vasca y poder así optar a los servicios de ayuda de los diferentes departamentos. Varios miles de refugiados fueron alojados por la Consejería de Asistencia Social del Gobierno, que contó con la ayuda de la Generalitat. También colaboraron el Comité d'Ajut Infantil de la UGT, que creó colonias infantiles, el organismo Infancia Obrera de la CNT y varios comités internacionales como la Cruz Roja, el Socorro Rojo y otros. En julio de 1937, el presidente Aguirre hace una visita oficial a Cataluña, donde es recibido en loor de multitudes. El Lehendakari aprovecha la ocasión para reorganizar la delegación vasca. Más tarde, en noviembre de ese mismo año, el gobierno vasco presidido por el presidente Aguirre se establece en la ciudad condal. Se trata en parte de apoyar al gobierno de la Generalitat en un momento de fricción con el gobierno republicano instalado igualmente en Barcelona. Reforzada así la presencia vasca desde el punto de vista político e institucional, se despliega una gran actividad que indudablemente da un carácter nacional al asilo vasco en Cataluña. Los partidos, sindicatos y organizaciones vascas, tanto nacionalistas como no nacionalistas, se estructuran en Cataluña. El PNV crea el Batzoki de Barcelona, donde Elías Echeverría representa al EBB, contando con destacadas figuras del nacionalismo como Ciaurriz, Gamarra, Lombana y otros. Acción Nacionalista Vasca está representada por su presidente Juan Carlos Basterra, además del consejero Nardiz y Tomás Bilbao, que a partir de agosto de 1938 sustituirá a Irujo como ministro de la República. Otras organizaciones nacionalistas como Emakume Abertzale Batzá, el ASTV o Mendigoizale Batzá cuentan también con representación en Cataluña. Por la izquierda vasca tiene igualmente presencia organizada el Partido Comunista de Euskadi, la CNT o el Comité Central Socialista de Euskadi, PSOE. El Comité Central Socialista de Euskadi, que se ha constituido en plena guerra como futuro embrión de un partido socialista vasco, está dirigido por el alcalde de Portugalete, Cándido Busteros, y cuenta entre sus filas al bilbaíno Julián Zugazagoitia y al guipuzcoano Fermín Zarza. Un elemento importante en las labores asistenciales dependiente de la Consejería de Sanidad es la organización de servicios médicos y hospitalarios bajo la dirección del doctor Calle para atender a la numerosa población vasca, así como a los heridos de guerra. Así, el 15 de noviembre de 1937 se inaugura en Barcelona el Hospital Euskadi en un edificio cedido por el consulado francés en esta ciudad. Este hospital, dirigido por los doctores Cincunegui e Imaz, incluye un pabellón dedicado a casa de maternidad. El Hospital Guernica está a su vez especializado en pediatría bajo la dirección de los doctores Cortina y Casals, contando con 110 camas. Completa estos servicios sanitarios vascos el Hospital Ochandiano, con 45 camas, dirigido por el doctor Arrese, antiguo director del Hospital de Basurto, que se dedica a intervenciones quirúrgicas. También a 6 kilómetros de Barcelona existe un sanatorio antituberculoso con 20 camas, además de otro centro infantil en Arenys de Mar. A estas instalaciones pueden añadirse otras secciones como una clínica dental, farmacia, oftalmología, prótesis. Estas actividades asistenciales ayudan a los refugiados a cubrir sus necesidades fundamentales en el entorno de las instituciones vascas, refuerzan la identificación nacional vasca y legitiman la actuación del gobierno vasco tras la pérdida de su territorio. Estas imágenes recogen una emisión especial que el Servicio de Propaganda Republicano emitió con motivo de la visita de Aguirre a Cataluña.
president Aguirre ha visitat el campament de les milícies basques. Tots els fugitius de la invasió d'Euskadi, útils per empunyar el fusell, s'han agrupat formant aquest cos regular de l'exèrcit del poble i poder ésser útils en qualsevol front de lluita per a foragitar els enemics d'Espanya. El desarrollo de la guerra produce numerosos heridos que estaban hospitalizados en diferentes centros de Vizcaya. Al retirarse a Santander, son trasladados allí, pero al agravarse la situación militar, Eliodoro de la Torre, entonces consejero de Sanidad y Hacienda del gobierno vasco, se entrevista con el doctor Gonzalo Aranguren para organizar su evacuación. El principal problema se centra en encontrar un lugar adecuado que sea capaz de recibir una primera expedición. Tras numerosas gestiones se consiguen los primeros resultados positivos. El subprefecto de Bayona, Pierre Daguerre, concede el permiso para el traslado y el gobierno vasco alquila un lujoso hotel de gran capacidad situado en Bidar, a la entrada de Biarritz, conocido con el nombre de La Roseraie. El 20 de agosto de 1937 sale el Bobby de Santander con 360 heridos de guerra. Pocos días después se habilitan en La Roseraie los primeros pabellones para acogerlos. Una parte de los heridos es evacuada a Barcelona, pero unos 200 se quedan en el nuevo hospital. En septiembre empiezan las primeras intervenciones quirúrgicas, amputaciones, extirpación de esquirlas y trozos de metralla, etc. Al año siguiente se inauguran ya nuevos servicios como otorrinolaringología, odontología y un servicio de maternidad. También se crearon talleres de rehabilitación. La Roseraie representa uno de los mayores logros de los servicios asistenciales del gobierno vasco en el exilio, pero conoció también problemas derivados de la pugna soterrada entre las fuerzas de izquierda vasca, que se resistían a aceptar el predominio político de los nacionalistas en las instituciones del exilio y el Partido Nacionalista Vasco. El 26 de marzo de 1939, Barcelona cae en poder de los franquistas. Días después, el gobierno francés abre la frontera, primero a la población civil y más tarde a los militares republicanos. En pocos días, miles de refugiados entran en Francia hasta llegar a alcanzar casi el 500.000 de fugitivos. La huida es una auténtica desbandada. Entre los fugitivos hay numerosos vascos que han permanecido en Cataluña hasta los últimos momentos, caso del presidente Aguirre, o que han formado en las filas del ejército republicano derrotado. El gobierno vasco improvisa una mínima infraestructura de acogida e instala una delegación en el Hotel Sala de Perpiñán. Desde allí se atiende en los primeros momentos a los vascos que pasan la frontera. Pero si gracias a esta ayuda algunos logran escapar y dirigirse al País Vasco o a París y acogerse a los centros de refugiados que aún mantiene el gobierno vasco, la mayoría es detenida por el ejército o los gendarmes franceses y conducida, como el resto de los refugiados españoles, a los llamados centros de acogida. En realidad, auténticos campos de concentración improvisados donde los refugiados viven a la intemperie en pleno invierno sin unas mínimas condiciones de higiene, sin letrinas, electricidad, barracas ni ningún tipo de servicios asistenciales. Algunos de estos centros de acogida se sitúan en las playas de los pequeños pueblos costeros del Rosellón francés, como en Arguelé. Aquí, en un enorme trozo de playa cercado por alambradas, sin ningún tipo de construcciones ni instalaciones sanitarias, los refugiados viven a la intemperie, estrechamente vigilados por los brutales y rapaces soldados senegaleses. El gobierno vasco consigue acotar en la inmensa playa una zona reservada para los casi 5.000 vascos allí encerrados, que se organizan separadamente en un poblado conocido con el nombre de Guernica Berri. Para hacer frente a esta avalancha de refugiados que se les echa encima, el gobierno francés comienza de manera urgente e improvisada a construir nuevos campos. De esta manera, en marzo de 1939, las autoridades francesas deciden crear uno en Gurs, en el distrito de Orthez, en el Béarn. El lugar se encuentra a unos minutos de Suberoa, lindando pues con el País Vasco continental. El
El campo está construido en forma de islotes autónomos unos de otros, capaces de albergar a 1.500 personas cada uno. Sin embargo, las instalaciones son consideradas provisionales y los barracones son de madera. El frío, la humedad, la insalubridad del terreno, los piojos y las ratas hacen extrema la vida de los refugiados que han tenido la desgracia de ir a parar tras sus alambradas. A comienzos de abril de 1939, cuando todavía no se ha terminado de construir el campo, llegan casi 1000 vascos provenientes del poblado de Guernica-Berry en Arguelé. En estos momentos se especula con la idea de que el gobierno francés quiere concentrar a todos los vascos en Gurs para constituir con ellos tropas de choque para intervenir en España, en el caso de que Franco entre en la guerra a favor de Hitler. En un periodo llega a haber 6.500 vascos internados en Gurs, que se encuentran organizados según las diferentes tendencias políticas. Los comunistas y los brigadistas internacionales, a quienes vemos llegando a Hendaya, controlan la organización del campo. Por su parte, los nacionalistas permanecen unidos con su propia organización. Mantienen contactos con el exterior a través de Telesforo Monzón y llegan incluso a organizar sus propios servicios religiosos con el sacerdote Iñaki Azpiazu, que ejerce como capellán. Para sobrellevar la vida concentracionaria se organizan actividades culturales y deportivas. Se llegan a formar 3 orquestas, una de ellas, la vasca, dirigida por el donostiarra Regino Sorozábal, que crea también un coro y un grupo de dancharis que sirven para aliviar la situación de los reclusos. El PNV, por su parte, crea su propia organización de asistencia con la finalidad de ayudar únicamente a sus afiliados. Desde junio de 1938, y para paliar la crítica situación creada tras la caída de Bilbao, el Partido Nacionalista crea Eusko Anaitasuna, que organiza una serie de refugios a lo largo del País Vasco francés y de las Landas. Se dieron casas que estaban dedicadas a turismo, muchas de ellas, en donde se montaron los tindelados, las camas y todo, las hicieron los mismos refugiados, con unas tablas y unas cosas, las hicieron. Se hizo de la forma más sencilla y más económicamente posible, pero muy digna, muy digna. Eusko Anaitasuna era la ayuda al refugiado vasco que estaba allí en condiciones había llegado a una situación extrema porque todo el mundo había llevado algún dinerillo o alguna joya o lo que sea, pero esas cosas se gastan pronto, ¿no? A los meses eso se termina y luego se encuentra con que allí, por ley y por la documentación que nos daban, teníamos prohibido trabajar, no teníamos posibilidad de nuevos ingresos. Y eso crea una situación lamentable de ahogo. Con el fin de aligerar los gastos de estos refugios y desterrar la ociosidad, se busca la colocación de los jóvenes en el duro trabajo de los pinos, consiguiendo así mejorar la situación de los refugiados. Se procura también, donde se dan las condiciones, desarrollar tareas agrícolas y algo de ganadería para el autoconsumo de los propios campos de refugiados. La finalidad de estos refugios es agrupar a los nacionalistas en un ambiente propio, lo que incluye desarrollar una serie de actividades políticas y culturales, como conferencias, clases de euskera, organización de grupos de danza y coros. El centro de la organización de Eusko Anaitasuna se encuentra en Capbretón, donde había un mayor número de refugiados, cerca de 300, y donde se organiza un bachoqui que dirige la vida orgánica de la colonia. En 1939, tras la caída de Barcelona, Eusko Anaitasuna llegó a acoger a cerca de 2000 militantes del PNV. Las buenas relaciones de los vascos con las autoridades militares y civiles francesas propicia una estrecha colaboración con vistas a la incorporación de trabajadores vascos a las industrias de guerra. Al estallar la Guerra Mundial, se presenta la ocasión para utilizar la mano de obra de los refugiados. Algunos vascos entran a trabajar en empresas de París, otros en los arsenales de Tarbes o en la fábrica aeronáutica de Breguet en Bayona.
Los internados en Gurs o instalados en los refugios del gobierno vasco en Lapurdi o en las Landas van a trabajar al arsenal de Tarbes y a su nuevo anexo en construcción en la Nemezán. Otros trabajan en las industrias de guerra de la región de Toulouse. Una vez derrotada la República, el franquismo despliega con todas sus fuerzas la maquinaria propagandística, intentando enturbiar la imagen de los vascos. La campaña en forma de carteles adquiere también otra dimensión. Nodo realiza documentales de este tipo que intentan dar esta casi idílica imagen de los campos de prisioneros. Los nacionalistas vascos responden a esta presión creando una imagen de orden y organización. Así, ya desde finales de noviembre del año 1936, apenas 2 meses después de haberse formado el gobierno vasco, sale a la calle el primer número del periódico vasco Euskodeia, que seguirá apareciendo hasta la ocupación alemana de Francia en junio de 1940. Euskodeia difunde la actuación del gobierno vasco e informa del desarrollo de los acontecimientos bélicos, haciendo hincapié en la originalidad de la democracia vasca, denunciando la represión franquista y la persecución y crímenes cometidos contra sacerdotes vascos. Se crea igualmente en el exilio, con el fin de difundir la imagen del pueblo vasco, el grupo infantil de danza y canto El Ayalay, dirigido por el músico y compositor Segundo Olaeta. Su lugar de origen, Guernica, sirve eficazmente a la campaña organizada por el gobierno vasco para contrarrestar la propaganda franquista. El grupo infantil recorre toda Francia, París, Lille, Dunkerque, Arras, durante 2 años, actuando muchas veces en fiestas religiosas en catedrales e iglesias de Francia. En este mismo sentido y con el mismo objetivo, se organiza por orden expresa del presidente Aguirre el grupo Eresoinka, con la idea de constituir el Coro Nacional de Euskadi para que actúe a través de todo el mundo como embajada cultural vasca. Aguirre encarga esta tarea a Gabriel Olaizola de Hernani, que tiene ya experiencia y ha formado parte del Orfeón Donostiarra. Eresoinka se dedica a montar representaciones escénicas en las que se combinan números corales, danzas folclóricas y cuadros de costumbres populares. El grupo, organizado durante el verano de 1937, marcha a París en noviembre, donde realizará su primera actuación en la parroquia de Saint-Pierre de Chaillot, en la misa aniversario por el fallecimiento de Sabino Arana, con la presencia de los consejeros nacionalistas del gobierno vasco presididos por Aguirre, los miembros del Euskadi Buru Batzar y otras autoridades del PNV. La gran gala de Eresoinka, compuesta por 100 personas, tiene lugar en diciembre de 1937 en la Sala Pleyel de París, a la que acude Aguirre, Irujo, el embajador republicano y gente del mundo de la política y la cultura como el pensador católico Jacques Maritain o el ministro demócrata cristiano Auguste Champentier de Rive, así como representantes del cuerpo diplomático latinoamericano. Después de una temporada en París, el grupo viaja por toda Europa cumpliendo su misión hasta el año 1939. Otro instrumento eficaz de propaganda organizado por el gobierno vasco en el extranjero es la creación del equipo de fútbol Euskadi. Su origen se sitúa en Bilbao en 1937 en torno a la campaña de recogida de fondos Pro Consomol, en la que se enfrentaron 2 equipos, uno del Partido Nacionalista Vasco contra otro de Acción Nacionalista Vasca. El presidente Aguirre encargó a Manu Sota y a Aburto la labor de crear el equipo y organizar las giras. Así, en abril de 1937, el equipo Euskadi, ya organizado, llega a París, donde nada más llegar se traslada a la tumba del soldado desconocido, donde deposita una corona de flores con una icurriña. Los periódicos franceses hablan de los jóvenes futbolistas con vestidos pintorescos y boinas vascas con el escudo de Euskadi.
El equipo jugará numerosos partidos contra selecciones y equipos de todos los países, generalmente con éxito. Después de jugar en Francia, el equipo marcha a Checoslovaquia y de allí a Polonia. Poco después, en Moscú, la selección vasca alcanza un éxito apoteósico, siendo objeto de un recibimiento multitudinario. El equipo visita a los niños vascos allí refugiados. De vuelta a Francia, pasan por Leningrado, Noruega y Dinamarca, jugando también varios partidos. Tras una reorganización y una breve estancia en Francia, embarcan hacia América, donde continuarán su labor hasta el fin de la guerra en Euskadi. La paulatina instalación de los refugiados vascos en Francia, que varió según los avatares de la guerra civil, adquiere el carácter de permanente al ser derrotada definitivamente la República en abril de 1939, finalizando así la guerra civil. De esta manera, el exilio cambia de perspectiva. Los refugiados que están políticamente comprometidos no pueden pensar ya en volver a casa. Además, el reconocimiento de Franco por el gobierno francés el 27 de febrero del año 1939 agrava desde el punto de vista legal la situación de los refugiados vascos y de sus instituciones, cuya desaparición exige el gobierno franquista. Para hacer frente a esta situación se crea a comienzos de 1939 la Liga Internacional de Amigos de los Vascos. La Liga surge prácticamente en el momento en que se consuma la derrota republicana, con vocación de representar a los vascos en el ámbito internacional, aunque el estallido del conflicto mundial frenó su desarrollo. La Liga aparecía como una alternativa válida con carácter operativo al estar legalizada en Francia, lo que permitía seguir desempeñando de manera encubierta las funciones más importantes del gobierno, como refugios y centros de acogida, además de poder mantener una presencia política por mínima que fuese. La sección francesa de la Liga, que logró afianzarse y desarrollar una gran actividad, contaba con un comité en el que estaban representadas personalidades intelectuales, religiosas y políticas francesas que la apoyaban públicamente, como los cardenales Verdier de París, Felten de Burdeos y el obispo de Dax, a quienes vemos en estas imágenes. En los primeros momentos, cuando la guerra no estaba decidida todavía, los vascos refugiados viven con la esperanza de volver a casa. Pero cuando la situación militar empieza a empeorar con la ocupación del territorio vasco y la caída de todo el norte, muchos empiezan a pensar en otra solución. En Francia, ante la saturación de refugiados, las autoridades fuerzan las repatriaciones. Más tarde, con la derrota de la República, cesa toda esperanza. El porvenir se muestra amenazador ante el peligro del estallido de la guerra en Europa, lo que ocurre en septiembre de 1939. Existe además cierta tradición en el País Vasco de emigrar a América, donde existen ya colonias vascas asentadas desde hace mucho tiempo, donde algunos tienen parientes. Argentina es un caso típico. El gobierno vasco va a montar una red de delegaciones, primero en Europa, concretamente en importantes ciudades y capitales que sirven de respaldo político al gobierno vasco, para posteriormente desplegar la misma estructura al otro lado del Atlántico, en Norteamérica y Sudamérica. Ante las duras condiciones de vida de los campos de concentración franceses,
el agravamiento de la situación internacional y las presiones francesas para repatriarse o alistarse en la legión extranjera, el viaje a América suponía en ocasiones la única vía de escape, por lo menos durante los años 1938 y 1939, antes del estallido de la guerra en Europa. Pero la actitud oficial del gobierno vasco y fundamentalmente de su presidente, José Antonio Aguirre, fue contradictoria y chocó en parte con las decisiones adoptadas por el propio Partido Nacionalista Vasco. Aguirre, ante la gran tensión internacional provocada por la amenaza hitleriana que hacía presagiar el estallido de la guerra en Europa, se había puesto públicamente a disposición de las autoridades francesas y había multiplicado los ofrecimientos para participar en la lucha o colaborar en el esfuerzo bélico de los aliados. Por eso, si había mantenido numerosos contactos, hecho promesas de fidelidad y elaborado planes de cooperación, resultaba cuando menos problemático desde su óptica organizar sistemáticamente al mismo tiempo una emigración vasca a América con carácter masivo. Con ello se perdería indudablemente un capital político que se había ido acumulando poco a poco ante las autoridades francesas, en la perspectiva siempre, no hay que olvidarlo, de la implicación de Franco en la guerra a favor de Hitler y Mussolini. Por eso ya en agosto de 1939 había hecho pública su oposición a la organización de la emigración vasca a América, aunque señaló que respetaría las decisiones particulares. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, por su parte, había comenzado ya desde el año 1938 a hacer gestiones con los diplomáticos latinoamericanos para organizar estas expediciones. Los contactos llevados a cabo con los gobiernos de Venezuela y Argentina por Landaburu o Leizaola consiguieron que estos países se comprometiesen a acoger a refugiados vascos. A finales de 1938 ya había algunos vascos que se habían dirigido individualmente a Venezuela, país que necesitaba mano de obra cualificada y que se encontraba además bastante despoblada. Más adelante, el gobierno venezolano aceptó acoger a refugiados vascos siempre que el traslado se realizase bajo control político, teniendo especial cuidado en que no llegase, como se decía en un documento de la época, ningún elemento extremista. De esta manera, el 23 de junio de 1939 salía de Bayona un grupo seleccionado de 82 militantes del Partido Nacionalista Vasco hacia el puerto de Le Havre, donde embarcaron en dirección a Venezuela. Los meses siguientes salieron nuevas expediciones de nacionalistas a este país, donde a finales del año se habían instalado ya unos 1000 refugiados. El gobierno venezolano anticipaba los gastos del viaje y 15 días de estancia y posibilitaba en muchos casos un contrato de trabajo. Un proceso parecido al de Venezuela se desarrolló en el caso de la emigración vasca a Argentina. Este país tenía para los vascos algunos rasgos especiales que le diferenciaban del resto de los países latinoamericanos, ya que aquí la emigración vasca era muy importante y se había afianzado a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. Los centros vascos eran numerosos y el Laurac Bat de Buenos Aires representaba una institución de renombre en la vida argentina. Además, en 1938 el presidente Aguirre había mandado allí al consejero Ramón Aldasoro para que crease una delegación del gobierno vasco y trabajase entre la población emigrada. Fruto de los contactos establecidos y de su gran actividad fue la creación en agosto de 1939 del Comité Pro Inmigración Vasca como una asociación argentina cuya finalidad era fomentar la emigración vasca a este país. La extracción social de los miembros del comité, todos argentinos de origen vasco, así como los apoyos recibidos, ayudaron mucho al desarrollo de sus actividades. El propio presidente del gobierno, Roberto Ortiz Lizardi, era también descendiente directo de vascos, pues su padre era de Zaya, Vizcaya, y su madre de Yanzi, Navarra. Así se logró que el gobierno argentino promulgase un decreto el 20 de enero de 1940 en el que, bajo la garantía, como se decía, moral y material del comité, que debía proporcionar los medios de asentamiento a los emigrantes, se permitía la entrada de emigrantes vascos procedentes de España o de Francia con la documentación que poseyeran, ya que muchos no tenían más que el famoso Igarovide o pasaporte expedido por el gobierno vasco.
El decreto fue recibido como un triunfo y se organizaron pronto algunas expediciones de las que estaban excluidos los comunistas y los anarquistas. En junio de 1940, una expedición de 150 vascos organizada por el Comité partió de Marsella. Más tarde, en enero de 1941, salía también de Marsella a bordo del Alsina una gran expedición de refugiados republicanos en la que iban 80 vascos con destino a Argentina. La guerra, que mientras se había convertido en mundial, impediría la organización de nuevas expediciones. Por eso, a pesar de las expectativas suscitadas, el balance de las actividades del Comité Pro Inmigración Vasca fue más bien modesto, cifrándose en unos 1.400 refugiados los que llegaron a Argentina hasta el verano de 1940. Empezaba así, ya terminada la guerra civil, una nueva etapa, y el exilio se convertía en definitivo.